Bienvenidos a Terreno Liberado. Berenjena solar. De oráculo de insectos. Retorno al ombligo del mundo. No importa que mi amor esté distante. Los capullos de la aurora están presentes, heridos de ternura por los montes. Tornaré al río alucinante con sus hondos resquicios de prehistoria, donde dejé mi voz y mis pupilas. Busca el eco mi voz entre el abismo, mi voz que es jaguar y que es paloma, voz que se vuelve flor entre la bruma. Pero no me han devuelto las palabras, solo luz fugaz que hace maroma. De Clamor del Polvo. Gerardo Rodríguez. La sola mención de su nombre se asocia de inmediato con un mundo mágico y enigmático, y con el revuelo mundial que provocó el descubrimiento de la ingestión de los hongos alucinógenos como uno de los rituales sacros más arraigados de nuestra cultura. Así empieza en el 98 una semblanza de Álvaro Estrada, y que hoy estamos aquí en esta nueva sección de Terreno Liberado, la sección de Berenjena Solar. Comenzamos. ¿Cómo Gerardo, estás? un gusto saludarte. No, un gusto que Autoauditor. estemos aquí. Muchas gracias, saludos a todos, un placer estar con ustedes. Está interesantísimo tu tema, tu sección, y gracias a todos los que nos escribieron y pidieron que Berenjena Solar estuviera aquí y desarrollara todo el que nos dejara todo el potencial aquí. Eso ha dado pauta para abrir la parte de Berenjena Solar en Terreno Liberado. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. Dale. Bueno, pues mira, Gerardo, yo creo que siguiendo con el tema, yo creo que nos quedamos tú y yo y tu auditorio muy entretenidos en esto de las historias, en la búsqueda de historias. Sí. Y yo creo que uno de los temas que tú y yo abordamos la sesión pasada fue la de los cuenteros. Y hacer esta distinción con el trabajo de los narradores orales y la literatura, entender, ir a la raíz, la búsqueda en México de este tema. Pues, por eso precisamente, ¿no? Los relatos de la Sierra Oaxaqueña. sí, es que, bueno, hoy mando un saludo entrañable a mis amigos Joel y Sergio Nieto. Joel, Sergio, saludos. El Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Ellos los conocí, son artistas, pero son cuenteros. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que aquí hay una cuestión primordial. Digo, yo también estudié en narración oral. Ajá. Y la narración, bueno, es una serie de técnicas que buscan entrar y salir, ¿no? Entrar y salir al reino del inconsciente, al reino de la fantasía. Cuando trabajas con niños y también con adultos, siempre tenemos esta dimensión de entrar al relato y saber que nos vamos a sumergir en este reino de lo fantástico y de lo imaginario, que ya es poderoso. Por eso los narradores tenemos estas frases de: desde el inicio de los tiempos, allí, cuando del río nacía el primer día, sucedió esto. Y tenemos las frases de salida: y entonces ella durmió y él pudo descansar de su amor para siempre. O todas las frases de salida que conocemos, claro, infantiles, pero el público se conecta con eso, no importa en qué creas, pero en ese momento entras como en un trance de lo imaginario, viajas con las palabras del narrador y sales dulcificado, sales empoderado de un imaginario. Pero yo también, bueno, en esta búsqueda, ¿no?, que siempre estamos haciendo los narradores orales sobre los relatos base, ¿no?, sobre los cuentos populares mexicanos, pues bueno, siempre hay influencias. Y en este caso yo, por ejemplo, menciono a Joel y Sergio porque ellos son cuenteros. ¿Y qué significa ser cuenteros? A ver, ¿no? Eso es lo que te iba a decir justamente. ¿Qué significa? Pues es que ellos... ¿Hoy qué significa? Hoy qué significa, yo creo que es algo de raíz a lo que volvemos otra vez. Es una herencia de mesoamericana, antigua, indígena. Es la herencia de cómo contar la palabra. Y se cuenta como desgranar el maíz.
Okay. Yo tengo esa impresión y es como una sabiduría diferente, porque ellos lo aprenden, bueno, en este contexto del campo, en este contexto de los ciclos de la naturaleza y de esta potente visión de la sierra. Por la sierra de Oaxaca, la sierra mazateca es impactante, ¿no? Hay niebla, hay río, hay animales, o sea, en todo momento el cuentero está inmerso en un escenario que es la vida misma, pero es la vida activa que va contando su propio relato, ¿no? La intervención de los tucanes, la intervención del mito, porque uno piensa que el mito es algo imaginario, es un relato ajeno. No, el mito es algo vivo que se entrelaza con los procesos vitales, cómo nace una semilla, cómo habitan las aves, las abejas, cómo son los procesos de cultivo y cómo hay una cuestión de sacralidad en esto, es lo sagrado y lo profano, que es una herencia muy antigua. Entonces el cuentero está inmerso en este ritmo de sonidos, porque las palabras, ante todo, y esto lo saben quienes narran, las palabras son ritmo. Uh-huh. Es respiración. Por eso quien escucha también puede bailar con el relato. Uh-huh. Y la mente entra en un proceso poderoso de escuchar y de ingresar a la mente y a la memoria y al inconsciente y a los sueños. Y toda la energía. Toda esa energía, hace uno solo, sí. Claro. Y lo sueñas. Después por eso sueñas que un ave te habla y que el mito se hace en uno algo vivo, ¿no? Uh-huh. El mito del tlacuache que roba el fuego, el mito de las bodas, ¿no? Todos son conjuntos o sistemas de lo sagrado y lo profano. Y déjame decirte algo, entonces ahí un alebrije es un mito. Es parte, un alebrije, bueno, que es un alebrige es arte. Ajá. Pero al ser creado está inmerso en un mito, o sea, porque además es único, sea nuevo, sí, es único. Está inmerso en ese llamado de la sierra, en esos sistemas de creación y apropiación de los sueños y la belleza. Uh-huh. Y también de las rutas desconocidas. Por ejemplo, ¿no? El cuentero habla, ¿no? Y si te va a hablar de una boda, por ejemplo, tiene que en este relato que preparar el mole, tiene que hacer que los chiles se tuesten y que después en el metate los establezcas con las pasas y que los empieces a moler y va a ser el sonido de cómo burbujea ese mole y entonces aparecen los perros. Y que los ingredientes de ese mole, déjame decirte, reciban energía del sol en el tiempo en el que se están secando. Y que las abuelas, que son las que guardan esos secretos y esos sueños y el amor al nieto, lo preparen, ¿no? Preparen ese sol y que digan esto va a ser una bendición para los desposados, ¿no? Y que van a, así como tú dijiste, ¿no? Van a guardar una energía. Toda la energía que se junta de 30 mujeres es el relato primordial. Así es. Y es lo que ya está creando la boda, ¿no? No el acto de casarse, no el acto de firmar. No el acto de ir a comer mole, o sea, eso ya es no sé, es tocar el universo. Sí, es tocar. Literal. Sí, porque aparte hay como 30 mujeres creadoras, ¿no? Sí. Y están los hombres que están también, que van 3 días antes a matar al animal, ya sea a la res o al puerco, y que van a preparar el consomé y que están celebrando este tejido. Es como el tejido del universo, es parecido, ¿no? Cómo se tejen los sistemas, cómo se tejen los pueblos y las familias a través de los relatos y las festividades, pero que es lo sagrado, cómo estamos tejiendo las fiestas. Y las fiestas tienen que ver con el relato de los cuenteros, con los días sagrados y con los tiempos. Y ahí es a donde me iba a regresar. Nos estabas explicando qué hace hoy un cuentero. Yo creo que ¿Qué diferencia hay con lo de hace una década, 2 décadas, 100 años, ¿no? Pero hoy, ¿qué hace un cuentero? ¿Qué está rescatando? ¿Qué está luchando? Mira, yo creo que ahorita una de las luchas que tenemos las sociedades políticas posmodernas y en crisis, es recobrar el llamado de la vida, de la vida circular, de la vida que tiene su propio proceso, ¿no? Por ejemplo, rescatar el respeto.
rescatar el amor, pero como una conciencia como un lenguaje que solo podemos encontrar en Mesoamérica. Te lo voy a explicar porque igual suena complicado. No. Mira, si un cuentero, si el reto de un cuentero mazateco, ¿no? En la sierra sería cómo yo puedo establecer esta ruta mágica, por ejemplo, el Día de Muertos, cuando entra la niebla sobre las montañas. Y la niebla se mete entre los ríos, entre la caída del agua. Y de ahí se desprende en este sistema de flora y fauna, por ejemplo, los tucanes, el jaguar, las mariposas azules, y cómo eso va a abrir, conforme cae el ocaso, este camino de luciérnagas para que el alma de los muertos en la niebla se establezca y venga a tomar atole contigo, atole de pinole, y venga a comer ese tamal de maíz tatemado. Entonces, ¿cómo se junta este sistema de luciérnagas que brillan? Porque aparte ya el olor es distinto. O sea, tú sabes que ir a un lugar donde hay bosque y hay estas luciérnagas que encienden y oyes el río, hay todo un sistema que te está hablando, y de pronto a los seres humanos que estamos en la ciudad con el ruido y con la contaminación, se nos olvida que hay algo muy placentero en sentir el sonido de la naturaleza. Y entonces eso abierto a los ritos, estas figuras de niebla, es lo que los cuenteros, es el reto de decir, mira, el mundo que nosotros llamaríamos mágico es real, es un sistema vivo, es un sistema bosque que está conectado a través de la tierra por micorrizas, que es el sistema de asociación entre hongos y raíces de árboles, y que es un sistema vivo, activo, que huele y que sabe, y que cuando te duermes arrullado por el sonido por la luz de las luciérnagas y el sonido del río, algo pasa en tu mente que empieza a vivir día y noche, que se hace uno con eso. Entonces de ahí surgen los relatos. Pero bueno, aquí hay un punto muy importante. Los cuenteros es cómo te transmito a ti en la ciudad ese sentido del placer para que me escuches a través de mi voz como si yo fuera el río y como si yo fuera la niebla, y yo te lleve este sistema de una palabra clave entre estos dos mundos, entre los cuenteros y los narradores en la ciudad. La palabra es el encantamiento. Y esta palabra del encantamiento es clave porque te quiero contar, querido Gerardo, que el doctor, el historiador Alfredo López Austin dejó varios estudios al respecto sobre el encantamiento. Y él habla de este sistema maravilloso del pensamiento antiguo mesoamericano, donde nos cuenta precisamente de cómo está constituido este cosmos antiguo de los cielos. Bueno, nosotros también en la cultura cristiana tenemos, ¿no?, el cielo, el infierno, el limbo. Para los antiguos mesoamericanos, el cosmos era un árbol sagrado, un árbol con 9 cielos y un árbol con 9 raíces, que es el inframundo, 9 sistemas oscuros donde el alma recorría en el inframundo su camino, ¿no? Y también para llegar 9 cielos, 9, 18, 19, 20, 21, 22. Y 4 estadios, que era donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces, en este mundo, los dioses habían donado, en este sistema mítico, estos dioses antiguos habían donado su poder a través de algo que en la antigüedad se conoce como los animales sagrados o los nahuales. Los dioses se transformaban mediante un sacrificio en estos animales protectores, como el ocelote, ¿no?, que es el jaguar, como la garza, el ajolote, etcétera, el colibrí. Entonces son dioses, o sea, así se entendía antes. Y estos dioses protectores, por eso era muy importante el sistema oracular, estos dioses protectores correspondían al sistema de la cuenta del tiempo antigua, donde cuando una persona nacía tenía la protección de ese dios, que es el dios que en el plano entre los 9 cielos y los 9 aspectos del inframundo, donde podían convivir con nosotros, que éramos los mortales, ¿no?, los simples mortales. Entonces, ¿qué nos dice López Austin de esto? Que
Las fechas son muy importantes para entender cuándo es tiempo de visualizar a estos dioses que también viven en estos 9 espacios estelares, y la manera de llegar a ellos era a través de zonas espacio-tiempo que se les conoce como los encantos. ¿Y quieres saber cuáles son esos encantos, claro, Gerardo? Claro. Pero no te vayas, te lo voy a comentar, pero no vayas directamente a ellos. Claro. Estos sistemas es lo que se conoce, por ejemplo, en la Sierra Mazateca, como las cuevas donde hay agua, hay líquenes, Uh-huh. hay estos sistemas de agua muy pura filtrada a través de las montañas, donde nada más escuchas. Ese es un encanto. ¿Por qué es un encanto? Obviamente no es el encanto occidental que vemos en las películas. Un encanto puede ser algo horroroso porque se te va a manifestar un dios que todavía no se ha convertido en jaguar o en ajolote o en otra cosa, sino es el dios en su expresión de poder más horrorosa. No sé si entendemos en literatura el término de horror como... El horror incluso se puede entender desde la belleza, ¿no? Algo que es una dimensión de la belleza que es insoportable para los simples mortales, o aquello que es incomprensible, ¿no? Como, yo yo también he tenido pesadillas donde sueño que el volcán explota y que yo lo estoy viendo, o sea, verlo aquí directamente es horrible, ¿no? Entonces ya me despierto y ya sé que es un sueño y ya. Pero los encantamientos son estos sistemas que están, que abren sus puertas para que el poder de estos 9 cielos descienda y te diga, ¿qué necesitas? ¿No? Como cuando dices, ¿qué quieres? Entonces tú temblando, quiero visitar a mi abuela muerta que yo la amaba mucho. Vamos, Gerardo. Pero esto es parte de los relatos que hacemos. Claro. Entonces, estos sistemas de encantamiento son estas puertas dimensionales que se entienden muy bien entre los dioses y los mortales. Y por eso también cuando vas a la sierra, ¿no? Los dicen estos cuenteros, si llevas un niño chiquito, tápale la mollera. Sí, claro. ¿Para qué? Para que no se lo lleve el encanto. Ajá. O cuando se ponen a jugar, ¿no? Junto a los ríos, ya te vas, ya nadaste, etcétera. Entonces te dicen tráelo para que no se quede en el encanto. Entonces tienes que pronunciar su nombre 7 veces. Ajá. Gerardo, ven. Tú aquí estás, ¿no? Sí. Gerardo, ven acá. Gerardo, vámonos. Y además te lo dicen aquí. Sí. Ajá. ¿Para qué? Para que no te quedes en el sistema del encanto. Saludos a Guadalupe López. ¡No te vayas! Ajá. Entonces, entender los encantamientos desde este punto, López Austin nos dice que precisamente son esas puertas. Pero también, bueno, se abren y se cierran estas puertas en determinadas épocas del año. A veces parte de los encantamientos también lo usan los pueblos en la montaña para hablar de una figura mítica. Uh-huh. Que se conoce gracias a Carlos Inchausti, que es un antropólogo que hizo esta sistematización de relatos y creencias. Conocemos también, bueno, a menos que ustedes vayan a la sierra, al Chicón, que es el guardián de la montaña, ¿no? Entonces, estos sistemas personificados son los seres míticos que cuidan las montañas y que, por ejemplo, esto es muy, muy propio de los relatos antiguos mesoamericanos. Cuando, por ejemplo, el gobierno va, ¿no? Dicen, ahora vamos a establecer una carretera que entre la modernidad a este pueblo. Entonces, siempre, en todos los relatos conocidos, siempre que hablamos de modernidad, o sea, que esto es como... siempre hay una cuestión muy, muy extraña. ¿Esta es la modernidad de quién? La modernidad de quién. Sí. Pero siempre la historia de los albañiles, arquitectos e ingenieros, como tú que eres arquitecto, si tú dijeras, voy a llevar la modernidad a la sierra, y ahí vas, ¿no? Y entonces en los relatos orales siempre sale el arquitecto y el ingeniero que dice, me fue a ver alguien en la noche, yo lo invité a tomar aguardiente, un trago, pero no me dejó. ¿Y qué te dijo, Gerardo? Me dijo que le entregara a unos paisanos o que le dé dinero para que me deje abrir la carretera, si no, no me dejará abrir la obra.
Y de ahí ¿y quién fue, no? Entonces la gente, ¿no? Los habitantes del pueblo dicen, es el Chicón. Okay. En la cultura cristiana siempre dicen es el diablo, ¿no? Pero recordemos, y eso también lo comenta el historiador, el doctor Alfredo López Austin, en sus relatos, que este sistema es muy diferente al cristianismo. Nosotros, cuando él nos manda este sistema de análisis de los 9 cielos y los 9 estratos al inframundo, también nos habla de estas figuras. El Chicón pertenecería a este relato del inframundo, ¿no? De las pruebas que se hacen, porque todo para el sistema mesoamericano, todo el sistema antiguo está personificado, o sea, todo es sagrado. Dicen, si nosotros pudiéramos ver la milpa, los animales, nos daríamos cuenta que los dioses antiguos permitieron que esas energías tuvieran ese poder y esa protección. Entonces todo el movimiento, la niebla, la caída del agua genera estas fuerzas protectoras. Es que ellos se sabían como parte del universo, no como los amos del universo. O sea, no, que es hoy, claro, que hoy como el individualismo que nos marca y que nos mata, donde tú tienes todo el derecho sin que nadie te lo dé a destruir. Exactamente. Y no tienes el menor de hacerlo los respetos. Poderoso. No tienes el menor de los respetos, ¿no? Hacia ellos. Fíjate, y yo estaba haciendo una nota donde lo dijiste perfectamente, sácame de mi error. Hablaste del cristianismo y anteriormente estabas hablando de los nahuales. ¿Y a qué voy? El nahual, si entendí bien, era un protector antiguo. Y después de unas cuantas vueltas que ha dado estos dogmas cristianos, el nahual pasó a ser parte de lo que va por tu alma y de lo que puede provocarte un daño. A ver, ¿estoy en lo correcto o lo estoy equivocando? Pues es que bueno, yo creo que como parte del relato es muy interesante. A ver. Se conoce algo que se llama el tonal. Ajá. El tonal es en tu día de protección, por eso era muy importante saber qué día habías nacido, qué hora, porque ahí sabías quién era tu tonal. Tu tonal era este Dios hecho, digamos, transfigurado en un animal mítico para que pudiera vivir entre los mortales, ¿no? Entre los que... Pues sí, en estas 4 etapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿quién era tu tonal? Tu tonal era tu animal de protección, el que protegía, dice la antropología, dicen los historiadores, el que protegía las partes anímicas de tu cuerpo. Pero ¿cuáles son las partes anímicas? O sea, nuestro cuerpo es materia. O sea, ¿por qué nosotros no podemos ir al mundo de los dioses? Porque tenemos una materia densa y porque nos gusta comer y... O sea, todo lo que hablan de los pecados, las transgresiones harían más densa nuestra materialidad, por eso no podemos ascender o bajar. Pero todos los seres humanos, según esta teoría, tenemos partes blandas. Uh-huh. ¿Y cuáles son estas partes blandas? Bueno, esta parte del alma y el espíritu, esa es la que rige el tonal. Pero hay hombres o seres humanos que de acuerdo al día que nacen, se contactan con su nahual, pero obvio, pero ojo, ojo Gerardo, ya estamos aquí entrando al terreno no de los hombres normales, sino estamos entrando al terreno o de los hombres medicina o de los hombres, o sea, para hablar del nahual estás hablando de los hechiceros, brujos o de los hombres medicina, ¿no? El mundo de la medicina tradicional que tenía otra cosmovisión antes del cristianismo, de que Occidente irrumpiera en esta concepción del mundo. Entonces, no todos pueden entrar al reino de ser nahual. Y aparte, ¿no? Fíjate mucho el relato. Nosotros decimos, ¿será cierto lo del nahual? Ajá. Pero en los relatos antiguos dicen que los que son nahuales actualmente, que lo usan para robar o para hacerse de cosas, ¿no? Uh-huh. Y que te puedes transformar en guajolote, en burro, hay muchos, principalmente serpiente y en bolas de fuego. Entonces, al entrar eso y al hacer esta recopilación de relatos, pues te das cuenta de este sincretismo. Oye, y en diputado, ¿no?
Si eres bola de fuego, sí. Ya te imaginas muchas bolas de fuego ardiendo. Gobernador, diputado. Serpientes. Okay. Pero ya los ves como serpientes, como guajolotes, como caimanes, Ándale. como perros, jaguares. Ajá. Ay, Gerardo, no sé qué te van a hacer después de eso. ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí el punto es que una vez que entras eso, esto es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás también de tus lecturas a Carlos Castaneda. Claro. Y con esta cuestión o sea, bueno, Octavio Paz fue un libro tan interesante porque incluso Octavio Paz hace el prólogo al primero de sus libros que se llama Relatos de Poder. Y que fue denostado Carlos Castaneda y lo mandaron en una campaña ahí muy fuerte, lo mandaron al cajón así como del TV y novelas, ¿no? De repente, órale. Pero Ajá. yo creo que lo interesante más allá, yo creo que en el relato lo fantástico es parte de la literatura mexicana. Sí. Obvio, o sea, yo creo que esta es la cuestión de los cuenteros. Y de los cuenteros y del personaje del indio Yaqui que aparece con Carlos Castaneda y de Carlos, se puede ver como, es un relato. Digo, no sé si a mí me interesa saber si es verdad o no. El tema de la verdad es muy relativo siempre que entras en el reino del relato, porque entrar al reino del relato es entrar al reino de lo mítico. Y entonces, yo también te puedo decir, yo comparto, agradezco, saludos a la familia Gallardo. Saludos, familia Gallardo. Allá en la sierra. En la sierra. Sí, cómo no. A don Abelino Gallardo y a todo su clan familiar, porque efectivamente yo acababa de leer también a Carlos Castaneda y los relatos de poder, y hay una frase que le decía don Juan a Carlos, ¿no? Le decía el otro, ay, pero enséñame, yo quiero transformarme. Le decía, ¿ves ese atardecer? Míralo claramente. Ajá. Yo te podría decir que es la eternidad, que es la eternidad y que tomara su poder. Y aunque te lo esté diciendo y lo mires, no puedes hacerlo. Claro. No, es algo parecido. Entonces, el poder, uno de los actos que hacen los cuenteros, los narradores y quienes escuchamos, porque escuchar es un acto de poder, es contemplar. Pues y yo creo que todos sabemos escuchar. sí. Entonces, cuando don Carlos le dice, aquí está la eternidad, ¿qué harás con ella? O mejor dicho, no todos queremos escuchar, pero todos queremos el poder. Exactamente. Claro. Un buen inicio, si yo le contara un cuento al sistema político es... Cuéntaselo. No, vamos a contemplar. ¿Y qué es contemplar? Viajen conmigo a través de la niebla. Y a través de esta niebla te voy a llevar a tu yo iniciático. Y bueno, ¿qué les diría a los diputados y senadores que, por ejemplo, hagamos una memoria de cómo, si viajamos ahorita al Museo de Antropología e Historia y observamos los atavíos de los gobernantes mayas, ¿no? Que eran como muy complicados en esta piedra. Sí. Eran complicados, ¿sabes por qué, Gerardo? Porque se disfrazaban de... Bueno, no se disfrazaban. Hacían el acto iniciático de convertirse en este árbol del que te hablo. Okay. Ellos se convertían y personificaban y asimilaban al árbol cósmico para ellos mismos en ese momento ser el cosmos mismo vivo, lleno de dioses. Entonces, si ustedes quieren tener poder, atavíense como el cosmos, como este sistema de raíz al inframundo y de sus copas de árboles llegar a los 9 cielos. Entonces, la cuestión incluso del poder, los mayas la llevaban a su máxima expresión, ¿no? No eran yo soy el poder, yo soy el cosmos que establece el principio del poder. Entonces, bueno, yo creo que por esta cuestión de idiosincrasia o Mesoamérica, podemos entender un tanto cómo es este viaje a otra forma de sentir y de soñar. Y que el poder, la verdadera dimensión del poder antiguo era siempre cómo viajar. Cómo viajar a estos centros y de relacionarse con los dioses. Fíjate que, por ejemplo, cuando decían que estos dioses eran este jaguar y este ajolote, etcétera, las estrellas tenían la idea de que eran una flecha, ¿no? Ajá. Y esta flecha, cuando llegaba la noche, es como el susurro del viento, ¿no? Así,
que nos acompaña en este momento. Así El es. viento va susurrando, aparecen las estrellas y las flechas tienen un flechador, las estrellas tienen un flechador sagrado. Aparecen y este jaguar se convierte en Dios por un momento y asciende a los cielos del cosmos. Qué padre está esto, hombre. Entonces, pues eso se cree, ¿no? Eso se vive todavía. Y por eso el sistema Milpa, cuando se hablan de cómo es la siembra y la cosecha, es un acto alquímico. Por decir algo, la palabra alquimia corresponde a otro proceso histórico en el medievo, pero para entenderlo, asimilado eso, la milpa es un proceso mágico antiguo, alquímico. Y que fue completamente tergiversado y malentendido y mal aplicado y hoy rescatado en toda su concepción, desgraciadamente, en otros lados y no en México. Exactamente, porque en México también, yo también cuando leemos, por ejemplo, Alfredo López Ostini habla todo del sistema, él deja muy claro en sus libros, ojo, aquí no estamos hablando todavía del cristianismo, ni de Occidente, ni de esta carga occidental medieval. No, porque no lo conocías, no figuraba, ¿no? No, entonces... Estás muchísimo más allá. Ajá. No existía tampoco este proceso de brujería y hechicería. Eso existe hasta que llegan los conquistadores y traen la carga inquisitorial. Entonces es a partir de ahí que dicen el nahual es el diablo. Así es. Pero no, antes de esto era este árbol que se comunicaba al inframundo y al cielo. Por eso yo te hablaba de un cristianismo donde lo que antes era un guardián y una guía, pasó a ser un diablo. Exactamente. Por eso el nahual es una forma del inframundo. Ajá. Son formas de transformación del inframundo. Y que cómo se obtienen esos poderes, no es para que así dice el relato, eso sí leen la historia. Bueno, pues es lo clásico en todas las culturas. Ayunen, con ayuno, con la purificación. Pues es el camino de las visiones, ¿no? Tal como se dicen, para que la densidad del cuerpo, dice López Austin, se aligera, así es, claro. Y el alma pueda tener un vuelo. Así es. Por eso es que los relatos de poder de Carlos Castaneda también dijeran, ay no, esas son cosas de imaginación, pues sí, pero pues en la parte materialista actual dirías es que si no le metes tanto veneno por la boca a tu organismo, no estás tan contaminado, tan intoxicado. Exactamente. Yo creo que esos procesos son de desintoxicación, tú bien lo dices, ¿no? Y obviamente cuando tú estás en un proceso de desintoxicación, pues entras en armonía contigo mismo y con el universo. Exactamente. Entonces, no sé si quieras que te lea precisamente una serie de relatos, no son míos, mira, hice la búsqueda de Carlos Inchausti, porque yo creo que él comprende muy bien, él es antropólogo, y yo creo que por eso hay esta base, siempre que vamos a un lugar a hacer un trabajo, y esto también nos lo dan en los procesos de trabajo social, los universitarios, cuando vas a trabajo de campo, dicen, intégrense a la comunidad a la que vas. Pero a veces vamos con arrogancia, vamos a decir, no, te voy a modernizar, te voy a hacer una obra que te va a hacer rico. Sí. Y destruyes los sistemas. Y destruyes todo. Y te cargas a las figuras míticas y después dices, ay, no entiendo qué pasó, yo planeé esto para un bien y... No, y si el pueblo organizado no te da chance y no puedes, entonces con mucho coraje dices, bola de atrasados. No, sí, ignorantes. Dices, cuando el ignorante eres tú. Entonces hay que interrelacionarse con estas... Dale a la lectura que estamos con Berenjena Solar aquí, en su sección. Gracias, Gerardo. Es tuya, adelante. Mira, este es del Chicón, o sea, en Relatos de Niebla, Figuras en la Niebla, Carlos Inchausti. Es un clásico. Dice, ¿cuándo son los recorridos del Chicón? El Chicón es este hombre, dice, cada 6 meses sale el Chicón a recorrer la tierra. Según me platicaban, le toca el 6 de enero y el 6 de junio, que es el medio año. Pero en el 6 de enero inicia su recorrido. Él te mira y anda viendo que haces mal, para entonces llevar el mensaje al cerro hasta el 6 de junio.
Ahí para cuando hagas carreteras, Gerardo. Aquí hay otro que nos habla sobre el maíz y la niebla. Dice: oiga usted, fuereño, la milpa platica. Cuando se prepara el maíz, un grano le dice al otro: apúrate, no te quedes atrás, tienes que salir rápido. La que se sembró el día de hoy tiene que apurarse para alcanzar al compañero que se sembró antes, para que así dé parejo. Y entonces se platican el uno al otro: tenemos que trabajar juntos para que los elotes salgan parejitos. Cuando están en el suelo, ya es en el hoyito, se dan cuenta de que empiezan a platicar. Y entonces, si tú que lo siembras no les hablas con cariño, te va a salir malo. No va a ser bueno para pozole, ni para tortilla, ni van a nacer gorditos, porque, ¿sabes? Uno le tiene que platicar a lo que crece. Si no, a poco te va a cargar la maldita tristeza que tú tienes. Algo que en este país es nuestra bandera, nuestra identidad, el maíz, y que en esa pérdida de identidad y en ese entreguismo de muchos de los gobernantes que hemos tenido, lo hemos perdido. Y hoy el maíz pasa a ser más que un asunto de identidad, de orgullo, de alimento para el alma, pasa a ser un simple costal que hay que lleno de gusanos, importarlo pues como alimento para comer y ver qué puedes hacer. Desgraciadamente, y hace rato sí lo decíamos a manera de broma, qué posiciones podían jugar diputados, senadores y demás. Bueno, pues esa es la que han jugado durante 100 años. Romper nuestra identidad, nuestro origen, nuestra cultura y darle la madre a este país, ¿no? Pero date cuenta de algo, ¿eh? Ahorita nos acaban de dar un secreto, ¿no? Todo lo que comes ya no está cantado. Si volvemos al origen, si tú le cantas a tu maíz, tendrás un alimento para el alma. Crece. Y todo ahí es donde vienen los relatos, los cuentos y algo que de repente se ha perdido también, no de repente, de aquí para acá se ha perdido. Antes, en el regazo materno, eran los cantos de la mamá hacia el bebé. Las nanas. Pero la madre cómo cargaba al bebé y le cantaba. Hoy, pues ya junto al pecho. Claro, aquí. Junto al pecho. Aquí. Con el rebosado el niño. Y hoy, ¿qué tienes en vez de eso? Pues una cámara de video, las redes, las plataformas de música, para que tu hijo desarrolle su estimulación temprana, Baby Mozart y la chingada y todo eso. Pero bueno, eso es lo que hemos perdido y eso es lo que se rescata aquí en los cuenteros. Mira, en los relatos que son relatos. que es la base de los cuenteros. Así es. Aquí viene uno, y yo para ti que eres arquitecto, dice: cuando se construye una casa. A ver. Cuando se construye una casa, todos pagamos. Esa es la costumbre en la Sierra Mazateca. Hay muchas formas de pagar, cada quien tiene su costumbre. En cada esquinita le pones cacao, tabaco, piciate o moneditas. Bueno, algunos también le ponen más cacao que monedas. O el San Pedro, que es un hongo. Porque cuando están las curaciones, así tu casa se vuelve encantada. Entonces, cuando vas a su casa y depositas tu ofrenda, se hace una explosión la tierra para que acabe con los dueños, que son los güeros. Y revientas eso que está bajo la tierra para que no te lleve, para que tu casa te deje vivir en ella el tiempo que tu aliento de vida, que a tu aliento le está permitido. Y también por eso a los chamaquitos se les dice: aquí tienes y ya puedes vivir. Mira qué padrísimo. Y hoy
no le mandamos saludos al cártel inmobiliario de la Ciudad de México. ¡Qué poca madre! No, pero fíjate, me acuerdo, aquellas tradiciones, y hace falta toda esa claridad, ¿no? Nos hace falta clavarnos en esas lecturas. Aquellas tradiciones que muchos no entendíamos, porque en el primer colado en una casa, la primera piedra, le avientas monedas. Exactamente. O sea, eso es algo, bueno, es hasta acto de gobierno, ¿no? En los estados, en los municipios, en cualquier lado, ahí va el señor feudal a poner la primera piedra. Y fíjate, aparte de que ya no le ponen ni moneditas, los que van a habitar, y me refiero a todos los habitantes de ese espacio, sea una escuela, sea hasta una casa, lo que quieras, una obra pública, si está ahí el señor feudal, los que van a habitar eso son los que están hasta atrás, porque la foto hay que sacarla como acto de gobierno. Y todo el pueblo, y todo el reconocimiento, y todo el agradecimiento, lo que estás diciendo aquí, toda esa ofrenda hacia uno mismo, hacia ese árbol, hacia ese universo, pues quedó olvidado, no existe más. Seguimos viviendo o seguimos alimentando una forma que ya no es nuestra, de hacer las cosas, de construirlas, de diseñarlas, de vivirlas, de habitarlas. Ya no sentimos, dice nuestro auditorio acá en vivo, de sentirlas, ya no se sienten, ya no son tuyas. No, y aparte, bueno, había este sentido de que todo era, este sentido de lo sagrado y lo profano estaba dimensionado, ¿no? O sea, por eso decías, yo no me atrevo a hacer, o no deberíamos atrevernos a hacer actos malos, porque estoy entrando en terreno de lo profano. Así es. Entonces, por eso mismo, cuando tú hablabas del tema de María Sabina, que es el gran relato antiguo, el gran relato cosmogónico, este tema va a crear amplia discusión y todo. Creo que lo vamos a abordar con mucho respeto, porque claro, es un legado hasta para la literatura, para el literato Homero Aridgis, Octavio Paz, estuvieron al tanto de estos descubrimientos. Fue un descubrimiento porque se conoce también a la sierra, ¿no? Como este ombligo de Quetzalcóatl o un ombligo de universo. ¿Por qué se conoce así? Bueno, pues porque hay una revelación, ¿no? No se conocía. Digo, vino este investigador, este entomólogo, lo estudian, descubren lo que era un acto sagrado de sanación personal del viaje del alma mesoamericano, se convierte en drogas y visiones. Así es. Entonces, en la psicodelia. En la psicodelia, y entonces viene muy acorde con este movimiento hippie de la búsqueda de las puertas de la percepción, que en literatura Aldous Huxley también expresa, y Carlos Castaneda, y toda esta generación, el corno emplumado, que es una generación literaria. Que Morrison cantaba, pero que esto está anclado al pensamiento mesoamericano antiguo. Entonces los cuenteros sabían muy bien esto, y son actos de poder en tanto hay un conocimiento del sí mismo y un conocimiento de la conciencia. Fíjate, Álvaro Estrada, te interrumpo, Álvaro Estrada en esta investigación que hizo hace ya muchos años, también decía, María Sabina supo que esos hongos eran sagrados, que curaban las enfermedades y que daban sabiduría, que para su gente era medicina antigua, que se les debía tratar con el mayor respeto. Niños, como niños sagrados que eran, los honguitos. Los honguitos. San Pedro, los derrumbe, y que hay algo que en la persona de María Sabina, ¿no? Se le ha recriminado mucho, ¿no? Que ella lo abrió al mundo, pero ella, así como hace el relato de su vida en varios libros, en varias biografías, ella nunca supo, no fue a la escuela, no sabía hablar bien el español, no sabía escribir, pero relata que eso era lo que la ayudó a esa liviandad, ese no ego,
esa no pesadez era lo que la llevaba a poder viajar entre ambos mundos. Ujú. Y que por eso podía entrar en este sistema de la cosmovisión del alma, que es el viaje del alma es el gran tema. O sea, Leonora Carrington y los surrealistas lo han abordado. O sea, no estamos hablando aquí de cosas mágicas. No El estamos surrealismo inventando, lo claro. aborda. Sí. Perdón. Que exista este pueblo también en San Luis Potosí, es parte de lo mismo. Pero bueno, centrémonos en la figura de María Sabina, ¿no? Así como lo explica el relato de que solo una persona pura, o sea, puede viajar a ese otro reino donde está tu doble, que es tu alma, y ahí en ese reino de lo doble, en literatura está el doppelganger siempre presente, el otro yo, el otro que nos vigila y que somos nosotros mismos y que se desprende de nosotros. Yo creo que el punto aquí es que María Sabina lo entendía muy bien. ¿Cómo curas a una persona que se cura resolviendo el conflicto de la transgresión? ¿Y cuál es la transgresión? Una transgresión en el reino de lo cotidiano mazateco puede ser algo tan simple como que yo voy a casar a mi hija y que no di lo suficiente para que el matrimonio sucediera y le dejé ese desbalance a la otra persona, ¿no? Es un ejemplo. A ver, repítenos eso. Que yo no di el equilibrio, yo no di la dote para que alguien se casara correctamente. Son los desequilibrios. Por eso ando desequilibrado. Todavía es tiempo de que puedas dar la dote. No, que me la den. Sí, es cierto, sí, vamos a hablarlo. Claro. Otra. Acuérdate que el original es al revés. Exactamente. Ellas. Exactamente. La dote es hacia él. Pues todavía estás en tiempo. Yo decía, y con interés. Pues, yo creo que el punto de toda transgresión es romper un equilibrio, una justicia básica. Y entonces el alma siempre paga yéndose, o el alma es cuando no cumples tu palabra o lo que debes hacer. Es así de simple y así de difícil. Decía María Sabina, ¿no? Ella habla tenía un marido y decía que era borracho y le pegaba, ¿no? Y él quería hacer lo mismo que ella, consumía la misma cantidad de hongos, pero como él era un alma, una persona golpeadora, violenta, etcétera, él, por más que quería hacer el viaje, él era brujo, él era brujo negro. O sea, no es lo que se haga, sino es quién eres tú. Claro. Siempre sale yo me quedo con eso del relato, ¿no? Claro. Y entonces decían que por eso María Sabina, siempre que habla de esta poética que muchos también autores han retomado, sus cantos, de yo soy mujer meteorito, yo soy mujer estrella, pues esto está en sus relatos. Cuando ella hace ese viaje es porque ella lo relata. Ella decía que la figura de Dios era como un reloj muy complejo, pero a su vez no es como nosotros imaginamos un reloj, sino como una serie de relojes interconectados. Una maquinaria de relojería del sistema del tiempo que funcionan al unísono, ¿no? Y ella podía viajar a través de esa relojería e ir por los diferentes tiempos a ver dónde estaba esa alma. Y bueno, el tema del alma, yo sé también que ahorita no es un tema moderno, ¿no? Quien habla del alma, pues también va a decir, no, yo tengo yo hago lo que quiero, ¿no? Pero en este concepto antiguo mesoamericano, el alma es algo el alma sería con lo que hacemos el viaje al otro mundo, al reino de los cielos y a los reinos del inframundo. Pero el alma también es tan breve, tan minúscula, más pequeña que un grano de maíz, y que por eso es que no podemos perder nuestra alma, ¿no? Porque si no podemos hacer el viaje. Y así como yo te conté el relato del maíz, también estos hombres medicina le hablan al alma como un grano, ¿no? O le silban o le cantan. ¿Ves que ahorita me hablabas de una madre a un hijo, ¿no? Y cuando se pierde el alma, le tienes que cantar. ¿Dónde estás? Y lo buscas. Y entonces suena como una chicharra minúscula. Aquí estoy. Y el hombre medicina va donde este ser humano se anda muriendo porque ya no está su alma dentro. Va, la guarda,
la guarda con una pluma y la mete por tu mollera o en tu Así corazón, es. para que recobres el alma. Por eso las personas se andan muriendo, porque ya, quién sabe en dónde dejaron su alma, en qué sitios oscuros permitieron que el alma se la quitaran y Por queda eso, como este granito. Claro, por eso las protecciones también a los niños, cuando hay algún evento desafortunado, las protecciones son con las ramitas de pirú en algunos casos. Ah, sí, en algunas comunidades sí. No. Sí. Y es en el corazón, o es aquí, o es aquí atrás, ¿no? Sí, Ajá. para que no se les caiga el alma. Así es. Y por eso les cuidan mucho la cabeza. Uh-huh. Los golpes, ¿no? ¿Cómo se asusta el alma? Pues se asusta con violencia. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo en este sistema se pierde el alma? Siendo violentados, que nos griten, que gritemos. Y por eso cuando alguien muy agresivo, decimos, oye, empieza a ser atendido, empieza a ser escuchado, amado, Ajá. ajá, y olvídate de entenderlo, nada más siendo escuchado y que él se siente presente, ella se siente presente, es cuando empieza a ver el cambio. Exactamente. Hay un regreso. Sí, porque incluso para esta relojería cósmica de la que habla María Sabina, en cómo sana a la otra persona en el otro reino, es en este tiempo presente, ¿no? Pero donde esta relojería es el presente, el pasado, el futuro, lo que ya se sabe, porque los dioses, estos dioses antiguos mesoamericanos, ya lo saben todo. Uh-huh. Entonces hay que ir y reparar. Ella, ¿qué iba a hacer al otro reino? Cuando alguien te acompaña en un viaje, te acompaña, cruza esta cerca, ahí está tu otro yo viviendo, con otras personas o en otros estados. Entonces ella va, habla contigo, te canta, te convence, te repara, ahí te quita el daño y te dice, ya vamos de regreso, ya puedes volver a tu cuerpo o a tu otra vida. Y se hace esa integración, ¿no? También esta palabra, ¿no? Estar integrado en uno mismo. Oye, y cuando hay ese desprendimiento que le llaman viajes astrales, y porque hay ocasiones en que del viaje astral no regresas. Mira, esto también, y lo agradezco, ¿no? A la familia Gallardo, a Joel y Sergio Nieto, en la sierra, de verdad, y lo digo por esta corriente neo-hippie que va sin conciencia con tu pregunta. Ellos tienen muy claro que no puedes ir a consumir esto a menos que sientas estas cuestiones, ¿no? Esta cuestión de la mística poética, la noche oscura del alma. Si tú no tienes una noche oscura del alma donde literalmente te hayas destrozado, sientes, o sea, esto lo sabe la psiquiatría y la psicología, ¿no? Cuando sientes que te han roto el corazón, que se ha roto tu alma, que te mueres de dolor y pena, solo en esos momentos vas para ser integrado. Si tú crees que puedes ir por diversión, en tu frivolidad o en tu experimentación, así es, el pago es muy alto. Sí. Y eso lo saben. Y nunca vas a ir allá con personas, con los habitantes, y que ellos te digan, ven, ay, ¿quieres divertirte? Vamos a experimentar. No es un asunto de experimentar. Y no nada más quieres divertirte, ven, te quieres sanar, porque ese es otro, así es claro. No, eso yo lo comparo, ¿no? La literatura siempre nos da esos tránsitos, ¿no? Debes de estar atravesando una noche oscura del alma, tal y como Dante Alighieri lo establece también en la Divina Comedia, ¿no? O sea, estoy en medio de, así como inicio, sí, esa noche, ese proceso donde las personas estamos en medio de la nada, perdidos y desconectados, pero yo no estoy diciendo cuando se sientan así vayan, sino que se debe de entender el sistema, que es un sistema de creencias. Aparte, bueno, María Sabina, aquí hay otro aspecto vuelvo al punto del relato y a Alfredo López Osti, ¿no? Ella decía, hasta que Occidente se fusiona con el pensamiento mesoamericano, entre el cristianismo.
Yo no, a mí me parece en realidad fascinante hablar de este punto de unión, porque fíjate bien, cuando hacemos la investigación de relatos, yo investigué mucho también sobre el tema de Chalma, porque trabajé con muchos jóvenes en ese proceso. Ay, ¿qué pasó en reciente, enero, ¿no? ¿no? Sí, en enero, y ahorita es otro, se van. No van a clase, pero van a hacer su viaje caminando, ¿no? Atraviesan la Jusco y llegan. Y todos siempre hablan, no, pues ahí están los hombres de piedra, están los encantamientos, hablan de la palabra encantamiento, hablan de las mujeres que son bolas de fuego, hablan de que van a... ¿Quién es el señor de Chalma? Bueno, van a ver a Cristo, pero ese señor de Chalma está fusionado con Tezcatlipoca. Perdón, y hablan de los susurros que tú decías hace rato. De los susurros. Sí. Sí, que atraviesas en este camino que es una peregrinación. También hablan que te salgas del camino. Ven conmigo. Yo te llevo, ¿no? Para cometer transgresiones, que es que son las peregrinaciones. Pero ¿por qué Chalma es tan interesante? Porque hay muchos relatos que hablan también de que personas que no han cerrado. Fíjate cómo está el aspecto mítico. Esto yo lo uno a los griegos. Ajá. Este río de... Me interesa. Bueno, hay agua, ¿no? Quien conoce Chalma es un sistema acuático hermoso. Está la iglesia cristiana. Está esta cuestión de... Es un Cristo negro. Que aquí está siempre el mito de Tezcatlipoca. Pero que también este Cristo negro que se busca transfigurar la oscuridad de las transgresiones o pecados y transformarlas en una petición de esperanza, ¿no? Pero también está esta parte del río, este río que atraviesa abajo de la iglesia. Y es a donde, bueno, yo al hacer esta recopilación de relatos me entero que muchas familias van cuando no han podido hablar con los muertos, y ahí hacen es un famoso sincretismo. Es un sincretismo católico y mesoamericano, ¿no? Sí. Porque para ellos el agua efectivamente es el reino de los muertos, y aquellos muertos que no pudieron enterrar, conversar, van a despedirse, van a hablar desde este sistema para hacer este viaje al inframundo, a donde todavía no sienten que esté seguro que esa alma ha pasado a otro plano. Entonces, también esto me recuerda mucho a la Odisea, cuando Ulises viaja a este reino del Hades, ¿no? Son sistemas, pero es un sistema vivo y activo, porque la práctica es actual. O sea, no es algo del pasado, es algo que se practica cotidianamente. Entonces, en este sistema de relatos también dice, ¿no? Debes de ir bien y si vas con algún mal, pues se te van a aparecer las brujas, ¿no? Y bueno, también Alfredo López Austin nos habla de este sistema de transformación. Tú me hablabas en el inicio del náhuatl. Sí. Pero también está el sistema de las brujas, ¿no? Que se dice que son... Todavía el relato es actual, o sea, hice la recopilación hace unos meses y es un relato vivo, ¿no? Persiste, ¿no? En algunos pueblos cercanos a Xochimilco, Milpalta, Chalma, de las mujeres. ¿Confías en tu esposa? Claro. ¿Y has visto si de noche ella se quita las piernas y se convierte en patas? Prefiero no verlo. Ok, eres buen esposo. Haces bien, porque eso es lo que pasa con algunos esposos. Que si espían a su esposa a medianoche, eso dicen los relatos, se quitan las piernas, las dejan junto al fogón, se ponen 2 patas de pollo, se ponen las alas del guajolote y se van volando como bolas de fuego. Son las famosas bolas de fuego. Pero esto lo nombra también Fray Bernardino de Sahagún en estas crónicas, ¿no? Por eso es que dicen también en las chinampas que no les gusta mucho ir a atravesar este sistema acuático, claro, porque están estas mujeres, están ahí en la copa de los árboles. Así es. Y dices, es un ave, pero cuando les ves la cara es una mujer. Bueno, pero este sistema, yo no estoy diciendo. No, la bronca es que encuentres ahí a tu mujer. Eso es lo que espanta. Es lo que te digo, que si tú, es mejor no espiarla a las 12 de la noche. No. Y los esposos que son malos dicen, me casé con una bruja, y lo que hacen en los pueblos dicen que les queman que son patas de palo, las queman
y ya la mujer se quedó convertida en guajolote, ¿no? Esa es la creencia. Pero bueno, es una creencia activa el día de hoy, no del pasado. Entonces, en este sistema de cuenteros, pues tiene que ver mucho la comprensión del sistema mesoamericano, esta cosmovisión. Es interesante cómo se fusiona en esta idiosincrasia, así como lo maneja Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Ajá. Cómo se fusiona este sistema, ¿no? Porque la figura de un Cristo que se sacrifica, fíjate bien, ahorita es muy despreciado. Yo he escuchado también, ¿no? ¿Por qué se dice que el Cristo flagelado es una figura que desmerece poder? Pero te voy a decir algo, para el pensamiento mesoamericano en Chalma, conocer la figura de un Cristo excesivamente, así como la de la película La Pasión de Cristo, golpeado, lleno de sangre, herido, precisamente representa el sistema de ofrenda que se tenía pensado. O sea, la imagen de Cristo cabe muy bien como aquel Dios sangrante que entrega su corazón para que todo siga funcionando. Y aparte, sí quitaba un gran peso. O sea, por eso es impresionante cómo se da el sincretismo dentro del mito. No quiero hablar de cuestión religiosa, por favor. Solo es la narrativa desde los mitos, pero entender cómo en los relatos que hacen sobre Chalma encuentran a este Cristo, porque los frailes llevan a Cristo donde estaba Tezcatlipoca y lo aceptan porque efectivamente decir que él dio para los mesoamericanos su corazón por nosotros les quitaba a ellos el peso de estar ofrendando personas y familiares. Claro. Entonces no, sí. Y además con el chip que traían el asesinato. Sí. No. Aparte sí hay relatos donde dicen que Chalma era un pueblo también en la antigüedad del oficio de matanceros. Así es. Que de los que traían a la gran Tenochtitlan para el oficio de los sacrificios, ¿no? Que se hacían a los dioses. Entonces Cristo queda como este mito completo que detiene el cese de las ofrendas, sin duda. Entonces es un sincretismo que por eso se entiende la devoción de Chalma desde los mitos antiguos. El sistema del agua que nace de un árbol y que de ese sistema de agua hay un río que lleva a los muertos a su destino, al inframundo. Tiene que ver con cuestiones muy antiguas que se viven sin que uno se las cuestione. Ok. Berenjena solar. Hoy relatos de la Sierra Oaxaqueña y María Sabina. Nos queda horas y horas y horas, libros y libros y libros sobre este tema. Hemos apenas entreabierto la puerta. Sí, solo hemos echado un vistazo. Nada más, ¿no? Apenas vamos leyendo, ni siquiera el prólogo. Estamos hojeando ahí el lomo del libro. ¿Qué más nos vas a leer ahorita? ¿Qué más trajiste? Mira, traje sobre la medicina, precisamente como íbamos a hablar de este tema. Los hombres medicina. De los hombres medicina. Sobre este relato que se hace. ¿Qué te parece si esto de los hombres medicina nos haces una pequeña lectura de lo que traes ahorita y con ese arrancamos la siguiente intervención de Berenjena Solar y arrancamos con los hombres medicina? ¿Cómo ves? Sí, y los relatos literarios cercanos a ellos. Órale. A Mira, ver. Nos dice María Sabina, esto se los quiero leer, dice que es cuando ella se casó, que dice que su esposo, que se llamaba Marcial, que él curaba con hierbas, la golpeaba, siempre andaba borracho y la golpeaba. Y entonces que le tenía mucha envidia porque ella con el hongo había aprendido a dialogar. Y entonces dice que ella sufrió mucho con él hasta que él empezó a comer. Ella para salir de ese yugo empezó a comer más. O sea, finalmente ella era una sacerdotisa y dice que ella consumía y curaba a las personas de sus enfermedades.
y que una noche los hongos le revelaron que iba a ser libre de su marido. Y es porque él andaba con otras mujeres y los maridos lo mataron a golpes y le partieron la cabeza. Sí. Entonces ella dice lo siguiente, que el hongo se parece al alma, lo lleva a uno donde el alma quiere, pero que no todas las almas son iguales. Marcial llegó a tomar el teonanácatl, que es la carne sagrada de los dioses, en náhuatl, ¿no? Es la traducción. Y también tuvo visiones, pero sus visiones no sirvieron de nada. Muchas personas lo comen, pero todas viajan a un mundo que aún no se sabe. Es lo que tú me decías. Solamente revela los secretos a un alma que sabe respetar el mundo de lo sagrado. Así es. Yo quisiera cerrar esta primera aparición dentro de Terreno Liberado nuevamente citando a Álvaro Estrada, donde dice: para la chamana el principio de energía de los niños santos partía de una doctrina universal según la cual todas las estructuras visibles del mundo eran la manifestación de un poder ubicuo que les daba su sustancia material y anímica. Sin duda María Sabina estaba con los dos pies en este universo. Sí, y sabía que algo que nos debe de recordar siempre, que tenemos una posición de poder o de también de falta de poder, de tristeza, que somos transitorios. Y sin duda alguna ella sabía perfectamente bien el lugar en el universo y el respeto que debía de ofrendar o de guardar hacia esa ley y hacia ese orden. Sí, el secreto está en una balanza. Justamente. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos por hoy? Y el próximo capítulo con Berenjena Solar, por favor, vamos a entrarle con Los Hombres Medicina. Los Hombres Medicina y los relatos de poder. No se vayan, Los Hombres Medicina y los relatos de poder. Berenjena Solar, Gerardo Rodríguez, Terreno Liberado. Pórtense mal, cuídense bien. Porque somos finitos. Porque somos finitos. Y si no, me van a ir a cantarle a su alma para que anden completos, íntegros. Porque somos finitos. Nos vemos aquí con Berenjena Solar en el siguiente capítulo. Abrazos. Chao.